Hola familia, ¿cómo están? Buenos días. Este día, sábado 9 de julio, a las 6 de la mañana, aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Un gusto saludarle, un gusto poder estar a esta hora, en fin de semana, para pues compartir esto que nos está bendiciendo demasiado, nos está bendiciendo mucho, así que yo quiero continuar con este tema que sin duda nos está abriendo los ojos para poder entender esta vida, el tema del propósito, el tema de la oración, el tema de los tiempos, son esos temas que hemos estado tocando durante estos días. Así que qué bendición poder estar aquí. Pero mientras se va conectando, déjeme seguirle explicando este tema muy importante de las señales de los últimos tiempos. Amén. Las señales de los últimos tiempos. Gracias por conectarse. Ahí vamos poco a poquito. Unos despertando, unos ya en el trabajo, unos ya aquí enseñando, otros ya listos para recibir la enseñanza. Así que buenos días, hermana Mariam, hermano José. No sé quién más esté por allí, pero saludos a todos este día. Bueno, pues este día quiero seguir con esta parte de lo que son las señales de los tiempos. El día de ayer vimos el tema del engaño. El día de ayer vimos el tema de nación contra nación. El engaño, dijimos que es un tiempo en donde el engaño es parte del trabajo de Satanás. El engaño es una parte que ocurre cuando ignoramos la verdad. Esa frase me quedó así fuertísima, me quedó muy, muy pegada en el corazón. Vimos el tema de nación contra nación. Dice la palabra que se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habla de la palabra etnos, que significa nación, y tribu, razas o grupos de personas. También vimos el tema de la persecución de la iglesia. ¿Sí? Son los acontecimientos que están mostrándonos el fin de los tiempos. Vimos un tema muy importante también, que es el tema de las ofensas de los últimos tiempos. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Las ofensas, ya lo hemos dicho, son parte de nuestro desarrollo como personas, son parte de nuestro vivir diario. Dios permite que las ofensas vengan a nuestra vida para que podamos nosotros estar creciendo y madurando. Este tema de las ofensas realmente es un tema que tenemos que ver, tenemos que estudiar y tenemos que estar entendiendo cada día que las ofensas vienen. Y si no le entendemos que las ofensas son parte del crecimiento, nos amargamos, nos arruinamos como personas. Así que ofenderse y guardar rencor suelen estar relacionados con la inmadurez. Una persona que se ofende rápidamente, una persona que se siente rápidamente, es una persona que va a batallar siempre con este tema de la inmadurez. Por eso es importante. Dios quiere que quiere que cuando llegue por su iglesia seamos una iglesia madura. Ese es el propósito de estar aquí en la tierra, vivir ese proceso. Ok, vamos a ver este día el tema del enfriamiento del amor. Ok. Yo sé que somos poquitos, pero si usted me ayuda a compartir este día, pues vamos a recibir mucho de parte de Dios. Amén. Ok. El enfriamiento del amor. Estamos hablando de las señas de los últimos tiempos. Dice la palabra en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, escuche, el amor de muchos se enfriará. Otra vez, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe? Esta señal de los últimos tiempos
está conectada con esta señal. ¿Cuál señal? La señal de las ofensas. Conozco mucha gente que solía estar siempre encendida del fuego de Dios, le servía a Dios fielmente, ¿sabe? Pero el día de hoy se alejaron por completo. El día de hoy la gente dijo, me voy, se acabó, renuncia. Siempre había sido gente en la iglesia, en el servicio, pero ¿sabe? Sucedió algo y la familia, la persona, se fue y se llevó a los demás. Algunas de esas personas vieron tanto pecado en las iglesias, pecado en los pastores, pecado en los hermanos, incoherencias en su vida. Escúcheme, mucha gente ve incoherencia en el comportamiento hipócrita de la iglesia. ¿Sí? La gente se harta, familia, del pecado del mundo y peor del pecado en la iglesia. Porque debemos decir esto, mucha gente no entiende que las personas, que los pastores somos humanos o son humanos, ¿ok? Pero hay un hecho de saber de que uno como pastor no puede tener los mismos errores que mucha gente de la iglesia. Uno tiene un compromiso diferente, uno tiene una responsabilidad diferente. Y en esa responsabilidad y en ese compromiso, familia, si uno no lo cuida, uno se convierte en una pieza de tropiezo, una piedra de tropiezo y una pieza clave de Satanás para destruir la vida, el propósito, para desanimar, para tirar la vida de la gente. Mucha gente, escuche, fue traicionada en la iglesia. Yo siempre lo digo, la parte más dolorosa o las experiencias o las heridas más grandes de mi vida, escuche, se hicieron dentro de una iglesia. La gente más cruel, la gente más traidora, la gente más mentirosa, la gente más hipócrita, la gente más pecadora, escuche, la he encontrado en la iglesia. Ahora, le voy a decir esto. La iglesia no es un museo de santos. Es dicen por ahí, un hospital de pecadores en donde la gente va a ser restaurada, va a cambiar. Pero sin duda tengo que decir algo fuerte y muy puntual, muy claro, es no toda la vida la gente tiene que estar en ese proceso de cambio. Tiene que haber un punto en donde la transformación ya es parte de nuestra vida. Tiene que haber un antes y un después, ¿sí? Todos tenemos un antes y un después de Cristo. Todos tenemos un antes y un después. Todos tenemos ese proceso. Mucha gente se desilusiona, se amarga por lo que ve, lo que vive en la iglesia. En ambas situaciones, el amor de los individuos por Dios, escúcheme, y otras personas se enfría. ¿Por qué? Porque pues perdieron algo tan valioso que es, escuche, el amor. Esto no solamente sucede en la iglesia, eso también sucede en casa. Se pierde el amor. En ambas situaciones, el amor de los individuos por Dios y otras personas se enfría. Abandonan su relación con el Padre, con sus hermanos, con el liderazgo, y ¿sabe? Se pierden esos valores del mundo. El amor de otros se enfrió porque no supieron cultivar su relación con Dios y no tomaron tiempo para hacerlo. Nunca aprendieron a velar, nunca aprendieron a orar. Uno de los llamados de este día, familia, es que usted aprenda a velar y a orar. Tenemos que estar atentos a los tiempos. Los tiempos pasan muy rápido, los tiempos cambian muy rápido y no nos damos cuenta. Usted tiene que estar orando por sus hijos, usted tiene que estar orando por sus hijas, por su familia, porque el tiempo está cambiando, ¿sí? Así que es importante que nunca, escuche, deje de orar, nunca deje de velar. ¿Por qué? Porque si usted está desviado de su fe, está débil en la fe, está dudando de la fe. Hola Eri, buenos días. Hola Emma, buenos días. Si usted está desviado de su fe, débil, escúcheme, el Espíritu Santo le estará llamando para volver a Cristo. El Espíritu Santo nunca va a ser un espíritu acusador,
Quiero que esto quede muy claro y fuerte. El Espíritu Santo jamás será un espíritu, escuche, acusador. El Espíritu Santo siempre será esa voz de amor del Padre para que tú regreses, escúcheme, que tú regreses a Dios. Quiero que esto quede en su corazón, quede claro en su corazón. El Espíritu Santo jamás te va a acusar. El Espíritu Santo jamás te va a reprochar. El Espíritu Santo es ese espíritu, escúcheme, que te habla del amor del Padre, ¿sí? Que te hace sentir la necesidad de cambio, que te hace sentir esa necesidad de regresar, como dice la canción, de regresar a los brazos y a la casa de tu Padre, ¿sí? Es decir, que el Padre envía a su Espíritu para redarguirnos. ¿Sabe? Porque lo hemos enseñado y lo vamos a estar enseñando en un curso próximamente que ya estamos preparando, el curso de Nueva Vida. Pero ese curso, ¿sabe? Habla mucho del cambio interior. En ese cambio interior nosotros entendemos y aprendemos el tema de lo que es el redarguir o la conciencia de pecado, ¿ok? Y la conciencia de pecado tiene que ver con estar consciente de lo que hacemos, pero no querer cambiar. Dios lo que hace es redarguir, decirte, oye, algo en tu corazón está complicado, así que ven a Cristo. Dice Apocalipsis 2:4, yo veo muchas cosas en ti, pero hay algo en tu primer amor. Hay algo que tú tienes que regresar en Dios. Y es como el tiempo en donde tú conociste a Cristo, donde tú regresaste a Cristo, el primer amor. El primer amor es importante. Y no solamente importante en la iglesia, ¿sabe? El primer amor tiene que ver con todo. Como trabajar como ese primer día que entraste a trabajar, tiene que ver con ese primer amor en el que tú te enamoraste, tiene que ver con ese amor, escúcheme, con el que tú te casaste. Con ese amor, con ese primer amor es con el amor en el que tenemos que vivir cada día. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si tú te pierdes de ese primer amor, las cosas se enfrían. ¿Qué te parece? Por eso el primer amor es algo en el que tenemos que permanecer. Les digo, yo recuerdo mucha gente cuando vinieron a Cristo, recuerdo mucha gente cuando le empezamos a hablar de Jesús. ¿Sabes? Esa gente tenía hambre, nos llamaba, nos buscaba, venía a la casa, pasaba horas con nosotros y el día de hoy ni una llamada. ¿Sabe qué significa? Se acostumbró. Y esta palabra es muy terrible y muy poderosa a la vez, el haberse acostumbrado. ¿Sabe? Usted no se puede acostumbrar a Dios. Cada día tiene que ser una experiencia nueva, cada día tiene que ser una experiencia diferente. Cada día tiene que buscar experimentar algo en Cristo. Usted y yo no podemos acostumbrarnos, familia, a las cosas. Yo no me puedo acostumbrar a su amistad. Cada día tengo que estar en esa búsqueda de su amistad, en ese interés de su amistad, ¿sí? Porque la gente se acostumbra. Ahora, hay otra parte peligrosa de la amistad o de la relación que brinca la familiaridad. Esa parte de la familiaridad también es muy peligrosa porque sin duda hay algo importante en el tema de la confianza, en el tema de la relación, pero ¿sabe? Mucha gente se acostumbra y la presencia del pastor, del liderazgo, se convierte solo en un cuate, en un compa, en un compadrito, en un vecino. Y ¿sabe? Es importante que usted y yo sepamos que tenemos que cuidar el amor. ¿Sí? Yo tengo que cuidar el amor con mi esposa. ¿Sí? Alguien dice, es que es mi mejor amiga, mi esposa. No puede, escúcheme, yo creo que tu esposo no puede ser tu mejor amiga, tu mejor amigo. Es tu esposo y no hay nada más grande que un esposo. Lo mismo con un hijo, con un padre. Tu hijo no puede ser tu amigo, tu padre no puede ser tu amigo, tu padre es un padre. Tu pastor, escúcheme, aunque sea tu amigo, es primero tu padre o tu pastor espiritual y luego tu amigo. ¿Sí? Le explico esto, familia, porque en la familiaridad se pierden muchas cosas. ¿Qué le parece?
en la confianza se pierden muchas cosas, pero también en el tema del amor usted tiene que saber que el amor es algo que se tiene que cuidar cada día como algo tan valioso, como algo tan importante. Escúchame, ninguno de nosotros tiene excusa para dejar que el comportamiento negativo de los demás pueda influir dentro de nosotros, permitiéndonos errores, permitiéndonos malas acciones que nos hagan abandonar nuestra fe, que nos hagan abandonar nuestra entrega a Dios. Familia, no se convierta en una estadística más de gente que ha venido a Cristo y no supo soportar la prueba, no pudo soportar el proceso, no pudo soportar lo que se para enfrente. No se convierta en una estadística, en un número más. Yo le invito este día, yo sé que mucha gente lo ve, yo sé que usted ya conoce de Cristo, pero regrese al Señor, regrese a su primer amor. ¿Por qué? Porque si el amor se pierde, usted se queda en el plan de Dios, se queda fuera. Amén. Familia, deje que su amor y presencia del Padre le llene a usted a través del Espíritu Santo. Ahora, quiero hablar de este tema que es el tema del miedo. Hoy somos poquitos conectados. Estamos entre 2 y 3, de repente se conecta otro y de repente se sale. Así que yo quiero que usted me ayude a darle like si puede. Ayúdeme a compartir, como siempre se lo pido. Es importante para que pues esto funcione. Ok, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo tiene muchas formas de entenderse, muchas formas de explicarse, muchas formas de mirarse. Pero sabe, Jesús dijo que el corazón de las personas desfallecería. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor, por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ahora, muchas cosas que nosotros vivimos y tenemos temor, ¿sabes? Son cosas que no existen. El miedo y el temor son parte de nuestra imaginación. Escúcheme, de algo que no existe y nunca sucederá. Pero el temor es un arma muy, muy fuerte que nos hace decir tonterías, que nos hace hacer tonterías, que nos hace tener problemas, ¿sí? El miedo es algo que Satanás ocupa para que nuestras expectaciones por las cosas de Dios se pierdan. Y esto es terrible. Dice, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21:26. En estos tiempos finales, la creciente presencia del lado de las tinieblas, de lo sobrenatural o lo diabólico, demoníaco o satánico, que cada una de esas cosas tiene una distinción, dice, hará que en la tierra muchas personas tengan miedo, tengan temor. ¿Sabe? Mucha gente no va al siguiente nivel por temor. Mucha gente no siembra por temor. Mucha gente no se enamora por temor. Mucha gente no se compromete con temor. Alguna vez escuché a una persona, un compañero de trabajo, decir, es que yo no me voy a casar. ¿Para qué? ¿Para vivir así? ¿Para qué? ¿Para sufrir así? ¿Para qué? ¿Para tener estos mismos problemas? ¿Para estar batallando? No, gracias. Yo lo único que podía mirar en sus confesiones, en sus declaraciones, es que estaba lleno de temores de lo que había vivido, de lo que ha visto, miedo de trabajar, miedo de esforzarse, miedo de cumplir, miedo de comprometerse, ¿sí? Y eso es algo que dice la palabra que muchos tendrán en estos tiempos, el miedo. Esto mismo sucede en la iglesia. Muchos no se comprometen. ¿Por qué? Porque tienen temor de ser traicionados, de ser lastimados. Pero sabe, este es el riesgo que tenemos que vivir. Nosotros como pastores, nosotros como liderazgo, nosotros como personas hemos sufrido esas traiciones, pero no podemos estar dudando de la gente. Yo no dudo nunca de un abrazo, yo no dudo nunca de un saludo, de una ayuda, yo no lo dudo. ¿Por qué? Porque todos merecemos
eh, impulsarnos, empujarnos a vivir, ¿sí? A arriesgarnos a encontrar unas personas como Jesús quiere que encontremos. La gente hoy no tiene temor de comprometerse, de cumplir, escuche, de sembrar, tiene temor de muchas cosas y eso hace que el corazón se enfríe, se desmayezca. Hoy en día se están produciendo atrocidades que no se habían visto antes. La maldad ha aumentado, sin duda la maldad ha aumentado, a tal punto que muchas personas no tienen paz en ninguna parte. Por ejemplo, el tema de los celos es un tema bien delicado, es un tema bien peligroso también. No es un tema que tiene que subestimar y, ¿sabe? Es un tema de celos, tiene que ver con un tema de temor, de miedo, de inseguridad. Y, ¿sabe? Eso causa que la paz no exista en su vida. Y usted tiene que controlar eso si es que usted lo ve, y no lo digo por simplemente los que estamos en la clase, sino porque hay mucha gente que lo ve. Usted no piense que yo pienso algo en usted, lo digo por todo lo que estoy sintiendo en mi corazón de parte de Dios, porque sé que hay gente que lo mira después de que usted lo ve. Cuando usted lo comparte, más gente lo ve, ¿sí? Entonces, el día de hoy se están produciendo cosas terribles por el temor, por el miedo, ¿ok? La maldad se ha multiplicado. Sin duda, salir a la calle nos da preocupación, nos da miedo a muchos, pero le digo, usted no puede andar con miedo, yo no puedo andar con miedo. Uno tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer, despierto, atento, ¿ok? Pero necesitamos sentir esa paz de parte de Dios. Así que la gente, familia, en todo el mundo está llena de temor. Yo quiero preguntarle y si usted quiere escribirlo está bien, y si no, pues solamente piénselo. ¿Usted a qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene pavor en esta vida? ¿A morirse? ¿Sabe? Tener temor a morirnos es parte de un proceso que necesitamos superar. ¿Por qué? Porque miren, este tema de la oración, este tema del propósito es algo que nosotros hemos estado enseñando. Porque una de las cosas que tenemos que aprender es no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Es decir, miedo a morir, ¿sí? No a una religión, no a la calavera, sino al hecho de tener miedo al tiempo de la muerte. Necesitamos nosotros disfrutar la vida. Pero cuando la gente tiene miedo a morir, ¿sabe? No disfruta la vida. Simplemente cuando llegue el tiempo, pues va a pasar. Pero usted y yo no podemos tener. Y sabe, mucha gente en este tiempo, o se ha metido un temor terrible en la gente. En la semana yo hablaba con una compañera de trabajo y me explicaba lo complicado que ha sido el haber perdido a su hermano en la pandemia. Tristemente nosotros también perdimos familiares, familia cercana, amigos, y sabes algo terrible, pero tenemos que entender algo. La muerte es parte del proceso para unos y el proceso para los que están vivos. ¿Para qué? Para luchar, para que Dios nos moldee. Pero ¿sabe? Hay un propósito. La muerte es el paso para poder mirar las promesas de Dios en esta vida. O sea, no en la vida, sino en la vida que usted tiene. La gente en Cristo, escúcheme, la volveremos a ver. Estaremos con ellos. Ese es un hecho que tiene usted que tener presente. Nos miraremos, nos conoceremos, estaremos juntos siempre. La gente en todo el mundo está llena de temor. Usted no puede estar lleno de temor, lleno de miedo. Usted no puede ser así. Usted no puede tener pavor de anticiparse a cosas, escuche, que nunca ocurrirán. Escúcheme, el miedo es algo que nunca ocurrirá. Yo quiero que si usted puede escribir, usted escriba esto. El miedo nunca, o ponga el miedo, es anticiparme a algo que nunca ocurrirá. Ayúdeme a escribir eso. El miedo es algo que es anticiparme a algo que nunca ocurrirá. ¿Sí? Es algo que usted tiene que meterse en la cabeza. Fuerte en el corazón. Como consecuencia, por ejemplo, de los desastres naturales, del tema del calentamiento global, el cambio climático,
las crisis económicas, las catástrofes, la escasez de agua, la escasez de alimentos, los actos terroristas, la violencia del narcotráfico y de todo ese tema, o de cualquier otra cosa, ¿sabe? Nuestra mente se satura de cosas y, ¿sabe? Sin duda hay cosas peligrosas. ¿Qué pasará si yo me muero? ¿Qué pasará si mi familia? ¿Qué pasa si tiembla? ¿Qué pasa si nos secuestran? ¿Qué pasa si abusan? ¿Qué pasa si me corren? ¿Sabe? Todas esas palabras, esos pensamientos nos están quitando la vida. La palabra de Dios nos anima a tener confianza. La palabra de Dios nos anima a tener fe. La palabra de Dios nos anima a tener esperanza. La palabra de Dios nos anima a salir adelante. La palabra de Dios nos anima a continuar. La palabra de Dios nos anima a esforzarnos, a comprometernos, a echarnos compromisos para poder salir. Los temores de muchas personas están basados en los problemas reales que se enfrentan a diario, aunque el miedo no es la mejor respuesta a esta situación. Escúcheme, la gente también está sufriendo de aprensiones infundadas provenientes de espíritus malignos, con el malévolo plan de hacernos desmayar de miedo. ¿Ok? Fíjese, el miedo nos cautiva. El miedo no es un sentimiento. Yo quiero que usted me ayude a escribir eso que se le va a meter en el corazón y en la cabeza. El miedo no es un sentimiento. El miedo es un espíritu. ¿Ok? Escriba ahí si usted puede. El miedo no es un sentimiento. El miedo es un espíritu. El temor es un espíritu que cautiva. El miedo es un espíritu que te atrapa, que te escucha. Y todo lo que tú hables de temor, ¿sabe? Dice la palabra que eso vas a traer. ¿Por qué? Por el poder de tu boca. Así que, familia, solo dile a Dios a lo que le temes, a lo que te preocupa. No lo andes contando por ahí donde sea, con quien sea, porque el mundo espiritual escucha. Ahora, estas personas sufren confusión, estas personas sufren pérdida de apetito, estas personas sufren de ataques de pánico, ansiedad, insomnio, tormento y otras enfermedades. ¿Qué le parece? El temor, el miedo causa confusión. Hoy voy, no voy, me comprometo, no me comprometo, siembro, no siembro. ¿Qué hago? Confusión, ¿estará bien, estará mal? ¿Doy, no doy? ¿Voy, no voy? ¿Sí? ¿Hago, no hago? ¿Levanto mi mano, no la levanto? Confusión. Cuando usted tiene decidido algo, simplemente usted lo hace. ¿Sabe? Pérdida de apetito. Pérdida de apetito. Mucha gente pierde el apetito por ese espíritu de temor. Ataques de pánico. ¿Sí? ¿Sabe? Yo he escuchado mucho en las iglesias de gente que tiene ataques de pánico. Y sabe, sin duda, tiene que haber eso en la iglesia. Pero tienen que ser libres en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el ataque de pánico tiene que ver con temor, con miedo, con ese espíritu que confunde, que ataca, pero también que no te deja en paz. Así que, familia, si alguien de ustedes tiene ataques de pánico, de algo, tiene que venir a Cristo y Cristo le hará libre. Decía una persona que yo escuchaba hace algunas semanas, Dios es bueno, pero gracias a Dios por la medicina, porque mira, medicado estoy en paz. ¿Sabe? Dios no quiere que estemos medicados para controlar los ataques de pánico, para controlar la ansiedad, para controlar el insomnio, para controlar las enfermedades. El día de hoy, por ejemplo, creen que el ser hiperactivo es una virtud y no, tiene que ver con falta de orden, falta de comportamiento o un espíritu que incomoda, que inquieta a los niños. O el pecado de los padres o el abandono de los padres, ¿sabe? No justifiquemos muchas cosas que tenemos en las que tenemos que poner atención para poder ser libres. La ansiedad, el insomnio, el tormento y otras enfermedades son parte de lo que este espíritu de temor provoca en nuestras vidas. Sus temibles reacciones ante estas amenazas imaginarias atraen espíritus demoníacos. Sabe, que usted esté imaginando pecados, que esté imaginando es que mi esposa o mi esposa ya se fue, ya quién sabe dónde andará, eso atrae pecados.
y espíritus demoníacos. El que usted tenga miedo de lo que pasará, de lo que pueda pasar, eso trae espíritus diabólicos. Cualquiera que sea la ansiedad en la que está viviendo, los problemas que esté viviendo, la confusión que esté viviendo, el ataque que esté viviendo, recuerde que Dios es más grande que todos nuestros miedos. Dios es más grande que todos nuestros temores. Dios es más grande que todo. ¿Sabe? Nosotros presentamos situaciones complicadas en familia, el tema del COVID, por ejemplo. Y sabe, uno tiene que abandonarse en las manos de Dios. Sin duda uno se preocupa, pero tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque a Él le servimos. Porque a Él le damos cuando no tenemos necesidad. A Él le servimos en la necesidad. Ayer yo hablaba con mi mamá, con la pastora, y me decía, siempre a Dios le hemos servido, no solamente en tiempos difíciles, sino siempre, así que tendremos paz, estaremos bien. Y yo dije, amén, siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer. Entonces, familia, necesitamos aprender que Dios, dice 2 de Timoteo 1:7, yo quiero que usted la declare conmigo este día y diga, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué increíble palabra. Y yo quiero que usted, si usted está pasando tiempos difíciles, tiempos de temor, tiempos de duda, tiempos de miedo, usted diga, porque el Dios del cielo me dio un espíritu, no me dio un espíritu de temor, mire lo que dice la palabra, un espíritu de cobardía. Una persona con temor, una persona con miedo, cobarde, tiene un espíritu diabólico. Pero ¿sabe? Dios nos ha dado un espíritu de poder, Dios nos ha dado un espíritu de amor, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Podemos estar preocupados, pero tenemos que controlarnos, dominio propio. Podemos preocuparnos, sí, pero ¿sabe? Dios nos ha dado amor, amor que nos va a tener fe, que nos va a dar confianza, que nos va a dar esperanza. Y poder, ¿sabe? Un poder para poder salir de donde nosotros estamos. Dios nos ha dado ese espíritu para poder salir de donde estamos, para poder creer en Él, para poder confiar en Él y para comportarnos. Sin duda tenemos que ser fuertes en lo que vivimos. ¿Por qué? Porque ese espíritu ya no nos controla. El espíritu que tenemos dentro de nosotros es un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Diga conmigo, dígale a Dios este día, Dios, yo renuncio a ese espíritu de temor. Dígale a Dios, yo renuncio a ese espíritu de cobardía. Dígale a Dios, yo renuncio en ese espíritu de confusión en el nombre de Jesús. Todo espíritu de ansiedad yo renuncio en el nombre de Jesús. Todo espíritu de ataque, de pánico, de pérdida de apetito, de insomnio en el nombre de Jesús. Diga, yo renuncio a estas amenazas del infierno para creerte. Y diga, en este día yo recibo tu espíritu en el nombre de Jesús. Dígale, yo recibo tu espíritu de poder. Yo recibo tu espíritu de amor. Yo recibo tu espíritu que me da dominio a mi vida en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece esta palabra? Sin duda en este tiempo duro, estos tiempos complicados, usted tiene que ser valiente, tiene que arriesgarse, tiene que hacer cosas, ¿sabe? Yo un día le dije, hace poco Dios me habla y me dice, ¿sabes? Ustedes, que soy su esperanza, quieren que haga todo por ustedes. Y sin duda no podemos, ¿sabe? Usted me va a hacer una cosa, me va a hacer otra. ¿Por qué? Porque hemos entendido la palabra de Dios, a decir, no esperes que yo, tu esperanza, haga todo por ti. Si hay cosas que hacer, hazlas. Si tienes cosas que invertir, hazlas. Si tienes que ir, ve. Pero tienes que hacer algo. La gente sin Cristo está prosperando, ¿sabe por qué? Porque no tiene temor de que le digan, no tiene temor y se va a arriesgar. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, la gente común en la iglesia dice, voy a esperar que Dios me bendiga. Y no solamente es esperar. Acuérdese que el esperar del que le he enseñado es actuar. Y sabe, la palabra de Dios siempre va a venir para empujarnos y decir, arriésgate, anímate, no tengas temor de sembrar, no tengas temor de participar, no tengas temor de comprometerte, no tengas temor de renunciar, no tengas temor. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Ahora, esta última parte de las señales de los últimos tiempos.
lo más importante y lo más interesante es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Dice Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y ¿sabe? Solo así vendrá el fin. La guerra no es que marque el fin, es el principio del fin. Los pleitos de nación contra nación no es el fin, es el principio del fin. ¿Sabe cuándo será el fin? Cuando su palabra sea predicada por toda la tierra. Ahí es donde dice Jesús, voy por mi esposa. Hablamos del Evangelio siendo predicado a todo el mundo como una señal principal de la segunda venida de Jesús. La última señal que indica el fin de una era. Tampoco voy a dedicarle mucho tiempo a eso, usted ya lo sabe, es algo muy práctico, entenderlo, la predicación del Evangelio. Yo le dije, usted tiene que saber y conocer su propósito, porque lo que Dios quiere hacer en su vida es que usted conozca de Jesús, que usted experimente a Jesús y que usted le comparta a la gente lo que Jesús ha hecho en su vida. Uno de los problemas de la enseñanza, de la predicación, es la falta de coherencia en la vida. ¿Por qué? Porque mire, si yo voy y le predico a una persona de Jesús sin ser diferente, pues es lo mismo que cualquier cosa. Uno necesita ser un testimonio, esforzarse en su matrimonio. Yo veo mucha gente hablando de Jesús, escúcheme, en el trabajo, con sus pulseritas rojas de santería, con sus pulseritas del mal de ojo, de muchas creencias, para no estar tocando el tema muy a detalle, sin un fruto, sin un testimonio, sin ninguna coherencia. ¿Y sabe? No funciona así. El Evangelio tiene que ser predicado por gente coherente, ¿sí? Dice la palabra, al fin de cuentas se predica, sí se predica, pero lo que queremos es que nuestra gente venga a Cristo. ¿Por qué? Porque aquí hemos encontrado paz, porque aquí hemos encontrado esperanza, porque aquí hemos encontrado milagros, porque aquí hemos encontrado una vida sobrenatural, diferente, única. ¿Sabe? En este tiempo donde ya tendremos nuestro auditorio, nuestro espacio, quiero que usted invite a la gente para que escuche de Jesús, para que compruebe a Jesús, para que experimente a Jesús. Después de 2 largos años y medio en casa, vagando, ya tenemos nuestra iglesia, ¿sí? Hoy el llamado es para que hoy, ¿sabe? La vayamos a poner, empecemos a poner bonita. ¿Por qué? Porque ese lugar estaba de cabeza. Así que vamos a ordenar. Hoy quiero invitarle a que usted nos apoye. Quiero decirle que usted tiene que ser prudente. Si usted ha tenido contacto reciente con una persona con COVID, con gripa, quédese en casa. Nos vemos la próxima semana. Pero sabe, si no, nos vemos al rato a las 12 para ir a hacerle mantenimiento a ese lugar que va a ser nuestra casa por algunos meses. Esperemos que sean pocos meses para podernos ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque lo vamos a llenar ese lugar. Amén. Ahora, le digo esto, ¿por qué? Porque ese lugar va a ser consagrado para predicar la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Va a ser consagrado. El día de hoy yo le invito porque vamos a tener una santa cena en ese lugar después de haberlo limpiado. Lo vamos a ungir y vamos a tomar santa cena. Así que les invitamos, por favor, a quien usted quiera ayudarnos a servir. Es decir, no vaya con su Biblia, vaya con un trapo, vaya con una escoba, vaya con herramienta que podemos ocupar, porque vamos a hacer talache el día de hoy en nuestra casa, en la que será nuestra casa, ¿verdad? Bueno, este tema es importante, el predicar el Evangelio. Tenemos que tener la actitud correcta, ¿sí? Tenemos que tener el lugar correcto. Tenemos que entender que la palabra de Dios se predica en el lugar correcto. Ahora, le estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque usted no puede predicar de Jesús mientras usted está bailando en un baile. Usted predica a Jesús. ¿Sabe? Le voy a decir esto. Yo he ido con mis compañeros de trabajo a juntas. Tenemos un jefe que nos citaba en una cantina hace algunos años. Las reuniones de este señor, de mi jefe,
trabajaba en un área de gobierno, y este señor nos citaba en una cantina. Imagínense lo que estoy diciendo. Yo no podía faltar a esas juntas porque era parte del equipo de la jefatura. Le encantaba a ese señor sentarse a comer mientras había junta. La duda que había en mí hace algunos años era, ¿está bien, está mal? Pero vino una palabra a mi vida y me dijo, la luz se puso para alumbrar en las tinieblas. Obviamente yo no me ponía con mi cerveza porque no tomo, yo no me ponía a fumar porque no fumo, pero yo ahí pedía mi refresco, un Sprite, una Fanta, no sé, cualquier refresco que usted se imagine, solo con mi refresco, y la gente me decía, ¿por qué eres diferente? ¿Sí? Era mi oportunidad para hacer luz en medio de las tinieblas. Y yo en esos lugares, yo le decía a la gente, es que yo conozco de Jesús, yo entiendo mi propósito, yo entiendo, y le empezaba a hablar y la gente se empezaba a desahogar conmigo. En las reuniones de fin de año, todos en el trabajo con sus cosas y yo con mi refresquito. Un día unas compañeras me dijeron, oye, explícale en una fiesta de fin de año, me dice una compañera, explícale a mi amiga el tema del matrimonio, porque a mí me gustó cómo lo explicaste. Es mi momento, escúcheme, para decirle. Dice la palabra que Jesús se sentaba a comer con ese tipo de gente, y gente peor, ¿sabe por qué? Para predicarles, no para hacer lo mismo que ellos. Necesitamos entender que la palabra de Dios se tiene que preparar, pero nuestra vida es la que tiene que estar lista para poder preparar y compartir la palabra de Dios. Dice que la luz no sea puesto para estar debajo de una mesa, sino para estar encima. Por eso las lámparas, los focos no van abajo de su sillón, de su mesa, van arriba. Lo que trae luz, Dios lo pone en la oscuridad para alumbrar. ¿Sabe el lugar donde nosotros vamos a llegar? Ese lugar era un restaurancito, bar. Había una mesa de billar, había cuadros medios vulgarzones. El día de hoy vamos a sacar todo eso y lo vamos a hacer un lugar de bendición, un lugar diferente. Lo vamos a transformar para recibir la presencia de Dios y los ángeles. Pero pastor, ese lugar es un lugar de pecado. Bueno, usted también, yo también éramos algo de pecado sin Cristo. Pero cuando Cristo llega, cambia todo. Así que familia, solo añadiré esto, que si usted forma parte de este remanente que prepara el camino para la aparición de Cristo, usted debe participar en hablarle a la gente de Jesús, ¿sí? En compartir su palabra. ¿Sabe, hermano? Si usted no se graba para predicar, comparta lo que yo estoy haciendo, por favor, porque de verdad no comparte. El liderazgo de la iglesia no está compartiendo nada, y ese va a ser algo que tenemos que platicar con la gente. ¿Por qué? Porque usted comparte todo menos lo que se le predica. Y si usted no predica, por lo menos comparta lo que yo le predico a usted. ¿Ok? Familia, nos vemos sábado de trabajo, sábado de esfuerzo. Yo sé que muchos tienen cosas que hacer. No se preocupe. Si tiene algo que hacer, hágalo. Nosotros nos encargamos de eso. Pero por favor, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Sí, una hora antes a los que montamos el equipo. Si usted quiere llegar antes y empezar a orar, véngase a las 5 y empezamos y nos ayuda a orar mientras montamos todo el equipo, porque hay que montarlo. Ya pronto estará montado y ya llegaremos a hacer otra cosa, pero mientras, pues vamos a echarle ganas. Familia, los que están conectados, por favor salúdenme, mándenme ahí un mensajito para saludarles, para mandarles un abrazo y nos vemos pronto. Vamos a estar trabajando. Ya les dimos ahí la dirección. Nos vemos al ratito, ¿ok? Familia, les bendecimos. Gracias por sus mensajes, gracias por su tiempo, gracias por escuchar la palabra de Dios, gracias por esforzarse. Somos lo que México ha esperado. Diga conmigo, somos lo que México ha esperado. Domingo a las 5 para servir, a las 6, si usted tiene invitados, invítelos que lleguen a las 6 al lugar donde nos están prestando, ¿ok? Para poder compartir la palabra de Dios. Familia, un abrazo. Familia, bendiciones. Nos vemos, hermana María, mi hermano José, pastora, pastores, Eri, Emma, nos vemos.
No sé quién más está ahí, somos poquitos, pero no los puedo ver hasta que me desconecte. Bendiciones.